Historia. Construyendo la historia. Una mirada a los movimientos de independencia de las colonias españolas en América. Saludos a todas y todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en una sesión más de la asignatura Historia. Soy la maestra Adriana Zarco Ramírez y espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar con esta modalidad a través de Aprende Casa 2. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos nosotros mismos, cuidamos a los demás. Hoy me acompaña el maestro Alejandro Sevilla. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra Adriana. Y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta sesión. En la sesión de hoy abordaremos un tema perteneciente a la asignatura Historia 1. En esta ocasión, explicaremos a través de la Torre del Conocimiento. Reconoceremos la multicausalidad de los movimientos de independencia de las colonias de España en América, así como su relación con el presente. Acompáñenos. Les sugiero tener a la mano su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, así como lápiz o bolígrafo para registrar las ideas más importantes, dudas y reflexiones que tengan. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para conocer, les compartiré la lectura José María Morelos, Generalísimo y Siervo de Silvia Molina. Preparen su imaginación y recreemos juntos esta historia correspondiente a los primeros años de la vida de José María Morelos y Pavón. Y dice así: hubo una vez una espléndida loma tendida al sol, atravesada por corrientes de aire que la refrescaban. Los purépechas la llamaron Guayangareo, que quiere decir loma larga y achatada. Su clima templado y su hermosura hicieron que los españoles levantaran allí la ciudad de Mechoacán, a la que después llamaron Valladolid. Hoy se llama Morelia en honor de uno de los más destacados héroes de la independencia, José María Morelos. Valladolid era una ciudad próspera, tranquila, labrada en cantera, tan favorecida por la naturaleza que durante la colonia la llamaron el Jardín de la Nueva España, por sus magníficos parques y sus majestuosas plazas. Allí, en esa ciudad, en la entrada del convento de San Agustín, nació el tercer hijo de doña Juana Pérez Pavón, el 30 de septiembre de 1765, porque no tuvo tiempo de llegar a su casa para que naciera en mejores condiciones su pequeño. Pero las monjas del convento la auxiliaron de inmediato. Ese niño era hijo de Manuel Morelos y Robles, carpintero de oficio. Doña Juana, hija de un maestro de escuela, y don Manuel quisieron proteger el futuro de sus hijos, asentando en sus actas de bautizo que eran españoles, aunque sin duda tenían sangre criolla, mestiza y quizás negra. Lo hicieron porque en ese tiempo ser criollo o mestizo o pertenecer a alguna de las castas significaba ser hecho a un lado y no competir con los españoles por ningún puesto dentro de la administración de la Nueva España, ni siquiera de la iglesia. El 4 de octubre, día de San Francisco del mismo año, bautizaron a aquel niño con el nombre de José María Teclo. Teclo viene del griego y quiere decir gloria de Dios, quien vivió una infancia dura, porque cuando tenía 8 años se separaron sus padres y porque tuvo que ayudar a su mamá en lo que podía para que comieran y vistieran sus hermanos. José María estudiaba en la escuela de su abuelo, José Antonio Pavón, quien en todo momento le exigió orden y disciplina. Cuando José María andaba en los 11 años, falleció su abuelo, lo que le causó una gran tristeza porque para él había reemplazado a su padre. Sin embargo, tenía el orgullo de estar bien instruido para su edad, ya que había sido un alumno comprometido. A los 14 años, lo contrató como labrador un primo de su padre, llamado
Felipe Morelos Ortuño, quien además lo tuvo bajo su cuidado en la hacienda de San Rafael Tahuejo. La hacienda producía añil y piloncillo y criaba ganado. Allí tuvo varios oficios e incluso le ayudaba a su tío con la contabilidad, ya que era muy hábil para los números. Seguía estudiando por su cuenta, sobre todo la gramática, porque siempre fue un joven ávido de conocimientos y estaba decidido a seguir sus estudios, por lo que ahorró para pagarlos. Y aunque iba a Valladolid de vez en cuando para ver a su madre, 11 años después de haber llegado a Tahuejo, regresó a Valladolid para quedarse, hecho un muchachote de 24 años. Entró en el colegio de San Nicolás, cuyo rector era entonces Miguel Hidalgo, el cura de Dolores, y al que siempre se refería como mi maestro. Hasta aquí la lectura. Ahora sabemos un poco de los primeros años de la vida de Morelos, personaje importante para la historia de México. ¿Qué cambios y permanencias identifican entre la época en que vivió Morelos y la actualidad? Les reitero que en la vida es fundamental leer para conocer. Como recordarán, por las sesiones anteriores, las ideas liberales viajaron por todo el continente europeo, llegando eventualmente a América, donde influyeron en los movimientos de independencia de las colonias españolas. Pero para guiarnos a lo largo de la sesión, les sugiero considerar las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las causas que incitaron a los habitantes de las colonias de España en América a buscar su independencia? ¿Qué personajes difundieron y lucharon por los ideales liberales en las colonias de España en América? Pongan atención al desarrollo de la sesión y así podrán responder. A mediados del siglo XVIII, las posesiones de España en América representaban tierras de gran riqueza, principalmente Nueva España. Es importante recordar que las sociedades americanas tenían una organización política, económica, social, con características del antiguo régimen, como una sociedad estamental. Dependían de una monarquía absoluta y su economía se basó en el mercantilismo. La corona española emprendió en América una serie de reformas impulsadas por la dinastía de los Borbón. Su propósito consistía en recuperar el control del gobierno en las colonias y obtener mayores beneficios. Y como era de esperarse, estas medidas causaron inconformidad en los habitantes de las colonias, sobre todo en los criollos, quienes pensaban que ellos también, y no solo los españoles, tenían derecho de gobernar la tierra donde habían nacido y de gozar de sus riquezas. Entre 1808 y 1810 estuvo latente la disputa por el poder en las colonias. Los criollos organizaron juntas de conspiración para luchar por la instauración de un gobierno propio representativo de sus intereses. Los ideales liberales alentaron el espíritu de independencia, así como el ejemplo de movimientos como la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y la Revolución Francesa, cuyo pensamiento se basaba en los ideales de igualdad, libertad y fraternidad. Es importante recordar que la situación económica, política y social en los dominios españoles se agravó cuando España quedó bajo el dominio de Francia. Durante la invasión napoleónica en marzo de 1808, presionaron al rey español para que cediera el trono a su hijo Fernando VII. Posteriormente, este entregó la corona al hermano de Napoleón, José Bonaparte. Muchos súbditos, tanto en España como en América, se negaron a reconocerlo. Pronto, estallaron en distintos puntos de las colonias americanas movimientos armados que buscaban la independencia definitiva de España. Pero una vez que Fernando VII fue restituido como monarca absoluto, no reconoció las demandas de sus colonias ni el respeto a sus libertades políticas. Fue así como la lucha de las colonias se convirtió en una guerra frontal contra la metrópoli, que derivaría en la independencia de las colonias americanas. Y hablando de los movimientos de independencia,
¿Recuerdan algún personaje importante influenciado por las ideas del liberalismo en América? Claro que sí, maestra. José María Morelos y Pavón. Fue un personaje clave en el proceso de independencia de México y sus ideales liberales quedaron plasmados en uno de los documentos más importantes, Sentimientos de la Nación, en el que se sentaron las bases del movimiento de independencia y de la constitución política actual. Muy bien, maestro. Y para complementar un poco más sobre los personajes que fueron inspirados por las ideas liberales como libertad, igualdad y fraternidad en América, no podemos olvidar las aportaciones de Simón Bolívar a través de su Carta de Jamaica. Bolívar criticó y expuso al mundo la situación que atravesaba América después de 300 años de colonia, una opresión que mantenía en la miseria a millones de americanos. Bolívar, al igual que Morelos, creía en el sistema republicano, en la división de poderes y responsabilidades limitadas de la autoridad. Su sueño era poder unificar a toda América en una sola patria. Después de este breve repaso, podremos pasar a la siguiente actividad. El día de hoy aprenderemos jugando a través de la Torre del Conocimiento. La maestra Adriana y yo contestaremos una serie de preguntas para que puedan identificar las causas que dieron origen al movimiento de independencia de las colonias españolas en América. El juego consiste en ir sacando una pieza de la torre sin derrumbarla. Se deberá leer la pregunta asignada y responder correctamente. Los materiales que necesitarán son los siguientes: libro de texto, cuaderno de apuntes, lápiz o bolígrafo, torre de bloques de madera. Si en casa no cuentan con una torre de este tipo, no se preocupen. A continuación les explicaré brevemente cómo pueden hacer una en casa, haciendo uso de las 3 R's: reduce, reutiliza y recicla. Los materiales que necesitan son papel o cartón reciclado, regla, tijeras, lápiz, pegamento. Las instrucciones para elaborarla son: en una hoja de papel o cartón deberán elaborar la plantilla que se muestra en pantalla, que corresponde a un prisma rectangular. Este debe llevar las medidas que se indican. Deberán elaborar 33 plantillas que después habrá que recortar. Una vez recortadas, deberán ensamblarlas utilizando pegamento. Recuerden que las pestañas del prisma rectangular deben ir por dentro de la figura. Una vez que tengan listas todas las piezas, podemos comenzar el juego. Las instrucciones del juego son: la primera persona en jugar debe tomar un bloque de cualquier nivel, excepto de la base. Una vez tomado el bloque, el participante deberá leer la pregunta que viene asignada, responder correctamente y colocar el bloque en el nivel más alto. Cada jugador, uno a la vez, jugará por turnos. Está permitido tocar cuantos bloques se desee para determinar cuál es el que está más suelto o sea más fácil de remover. El jugador debe entonces colocar el bloque elegido en la parte superior de la torre. La torre debe mantenerse en pie por 10 segundos. Si se cae, el jugador que la destruyó es el perdedor. Si se mantiene en pie, es el turno del siguiente jugador. El juego finaliza cuando la torre se derrumbe. Si ya están listas y listos, comenzamos. Maestra, ¿qué le parece si comienza usted? Por supuesto. Vamos a ver. Con mucho cuidado. Vamos a sacar esta pieza. Doctrina política que se manifestó principalmente en la segunda mitad del siglo XVIII. Influyó en el pensamiento de diversos sectores sociales para acabar con el absolutismo e imponer un régimen republicano. Inciso A, despotismo ilustrado. Inciso B, absolutismo.
Inciso C, Ilustración. Inciso D, Liberalismo. ¿El liberalismo? Excelente, el liberalismo. Como se refirió en sesiones anteriores, la influencia de las ideas liberales en América tomó gran fuerza y cobertura. Fueron fuente de inspiración para algunos libertadores de nuestro continente. ¿Recuerdan alguno? Es su turno, maestro. Muy bien. Voy a elegir el verde. Cuidado, cuidado. Listo. ¿Cuál fue la forma de gobierno promovida por los ciudadanos franceses que, influenciados por las ideas ilustradas, iniciaron un movimiento en contra del régimen monárquico en 1789? Inciso A, absolutismo. Inciso B, despotismo ilustrado. Inciso C, república. Inciso D, monarquía. Inciso C, maestra. La respuesta correcta es república. Como se han referido en sesiones anteriores, el fervor de los ciudadanos por promover los principios de igualdad, libertad y fraternidad comenzó a tener auge y mayor resonancia. De esta manera reconocieron la república como forma de gobierno en donde el poder no recae en una sola persona, sino que se consideró la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Adelante, maestra. Con mucho cuidado, maestra. Voy a sacar esta pieza Muy con bien. mucho cuidado. Muy bien. Fue uno de los principales malestares provocados por la implementación de las reformas borbónicas en el ámbito político a mediados del siglo XVIII en Nueva España. Se intensificó con la llegada de ideas de libertad, igualdad, soberanía y división de poderes, que no tardaron en propagarse rápidamente. Inciso A, limitar a los criollos para ocupar puestos de gobierno. Inciso B, la expulsión de los jesuitas. E inciso C, la implementación de leyes para vagos. O inciso D, restar poder a la Iglesia Católica. La respuesta es limitar a los criollos para ocupar puestos de gobierno. Muy bien, maestra. El conocimiento de las ideas liberales y de la Ilustración derivó en que los criollos adoptaron estos principios y lucharon por materializarlos. Es su turno, maestro. Muy bien. Elijo este color. Con mucho cuidado. Muy bien. Sacerdote y militar novohispano influenciado por las ideas del liberalismo, que estuvo al mando de la segunda etapa de la Guerra de Independencia de México. Inciso A, Miguel Hidalgo. Inciso B, José de San Martín. Inciso C, José María Morelos y Pavón. Inciso D, Simón Bolívar. Inciso C, José María Morelos y Pavón. Correcto. Él fue un personaje clave en el proceso de independencia de México. Además de sus victorias militares, Morelos le dio cohesión política e ideológica al movimiento insurgente, dándole mayor organización al convocar la instalación del Congreso de Anáhuac y la exposición de un documento que fue parte fundamental en los preceptos de sus campañas militares. Continúe, maestra. Voy a sacar esta pieza. Muy bien, con cuidado. Ay, cuidado que no se quiere dejar. Fácil. Muy bien. Soberanía popular, igualdad social, división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Fin del sistema monárquico y el establecimiento del gobierno liberal como sistema republicano. Fueron algunos preceptos del documento Sentimientos de la Nación. ¿Verdadero o falso, maestra? Verdadero. Ahí en casita. Muy bien, acertaron. Es verdadero. Como recordarán, Sentimientos de la Nación fue un documento escrito por José María Morelos y Pavón, producto de la influencia de las ideas liberales en América. Además, antecedente de la primera constitución de nuestro país y de gran importancia, porque sienta las bases de la división de poderes. Es su turno, maestro. Muy bien, ahora está más difícil. Muy bien, yo creo que este. Muy fácil. Muy bien.
Artículo del documento Sentimientos de la Nación, que manifiesta que la América es libre, independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo las razones. Inciso A, artículo primero. Inciso B, artículo quinto. Inciso C, artículo 11º. Inciso D, artículo 13º. Artículo primero, maestra. Efectivamente, es el artículo primero. El quinto refiere a que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. El 11 indica que la patria no será libre hasta echar fuera del suelo al enemigo español. El 13 promueve que en las leyes generales se incluyan a todos, sin excepción de sectores privilegiados. ¿Consideran que algunos preceptos de estos artículos siguen vigentes hoy en día? Ahora es su turno, maestra. Muy bien. Con cuidado porque ya está más Vamos a sacar este. Híjoles, no se quiere dejar, pero sí cuidado. Ya casi. Está, muy bien. Muy bien, salió. Hecho ocurrido en España en 1808 que incrementó la influencia política de los criollos americanos, quienes demandaron ocupar el gobierno en ausencia de la autoridad. Inciso A, la invasión francesa y la abdicación del rey Fernando VII en favor de José Bonaparte. Inciso B, aprisionamiento del rey Carlos IV. Inciso C, proclamación de la Constitución de Cádiz. Inciso D, abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. ¿Será el inciso A? Muy bien, inciso A. La invasión francesa y la abdicación del rey Fernando VII en favor de José Bonaparte. Muy bien, voy a elegir este color. Con mucho cuidado. Uy, está muy... Vamos, sí se puede. Listo. Excelente. La función de una constitución es constituir un Estado para organizarlo y ponerle límites al poder. Y bien, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Por supuesto, es verdadero. Igualmente sirve para garantizar la dignidad de las personas, respetar, proteger y promover los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Actualmente, nuestro país se rige por una constitución que cumple con los elementos mencionados. ¿Es su turno, maestra? Yo creo que voy a sacar este. Vamos a hacerlo emocionante. Oh, muy bien, muy bien. Muy fácil. Libertador que criticó en la Carta de Jamaica al rey que ambicionaba posesiones y riquezas, mientras que los americanos deseaban paz, ciencias, artes, comercio y agricultura, y preferían la república a los reinos. Inciso A, José María Morelos y Pavón. Inciso B, Simón Bolívar. Inciso C, José de San Martín. O inciso D, Miguel Hidalgo. Inciso B, Simón Bolívar. ¿Qué dicen ahí en casita? ¿Acertaron? Es inciso B. Simón Bolívar rechazó la monarquía y expresó que los habitantes de América eran proclives a la ilustración. Muy bien, escojo esta pieza. Con cuidado, muy bien. Muy fácil. Dice, la Carta de Jamaica fue la carta de la unidad de los pueblos de América para defenderse, para progresar. Además, buscaba demostrar la intención de Simón Bolívar de romper los lazos que existían con la corona española, que representaba una fuente de yugo y opresión para el pueblo de América. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. La carta fue uno de los documentos en el que se fundó la independencia de las colonias españolas en Latinoamérica. Asimismo, Bolívar propuso un sistema republicano con división de poderes y responsabilidades limitadas de la autoridad. Es su turno, maestra. De acuerdo. Vamos a ver. Mucho cuidado porque ya está muy desequilibrado.
Vamos a sacar esta. De acuerdo con algunos preceptos de las ideas liberales y del pensamiento ilustrado, ¿cuál de ellos sigue vigente en nuestro país? Inciso A. Concentración del poder en una sola persona. Inciso B. Aplicación del derecho divino. Inciso C. División de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. O inciso D. Toma del poder de forma hereditaria. ¿Qué respondieron? La opción correcta es el inciso C. Muy bien, maestra. Hoy en día, nuestro sistema de gobierno responde a las características de una república, es decir, donde la soberanía dimana del pueblo y la división de poderes mantiene el equilibrio en el ejercicio de este. Con todo lo anterior, podemos retomar las siguientes preguntas que se plantearon al inicio de la sesión y podrán reflexionar sobre ellas. ¿Cuáles fueron las causas que incitaron a los habitantes de las colonias de España en América a buscar su independencia? ¿Qué personajes difundieron y lucharon por los ideales liberales en las colonias de España en América? El mundo tal como lo conocemos en la actualidad es el resultado de cambios sociales y culturales que se originaron siglos atrás, de ideas revolucionarias propuestas por algunos pensadores que en su tiempo se opusieron al antiguo régimen y terminaron con los gobiernos absolutistas. Esto trajo cambios importantes en las estructuras sociales, como los sistemas republicanos, la división de poderes, los derechos humanos, etc. Recuerden que todos estos elementos les serán útiles para que sigan repasando el tema. No olviden que este tema lo podrán encontrar en su libro de texto en el bloque 1. También les invito a consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.